Hola mis hermanos, saludos a todos los países que me estén viendo. Hoy quiero seguir con la segunda parte sobre el tema cómo manejar nuestras pérdidas. Como ya hemos dicho que vivimos en un tiempo en que pérdidas son posibles, pero en términos generales la pérdida es una situación con la cual cada ser humano tiene que manejarlo de cierta manera y cristianos también. Nos basamos en el ejemplo de David en 1 Samuel 30, versículo 6, la historia donde él regresó con sus hombres y encontró que todos sus hijos y sus mujeres habían sido llevadas cautivas por los amalecitas. Y en esta situación se dan muchas cosas que son interesantes para observar. Hoy quiero hablar de dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, los sentimientos. Los sentimientos que uno tiene en el momento de una pérdida son sentimientos reales y que uno no debería suprimirlos porque es importante, es sano expresar nuestros sentimientos de desesperación, de tristeza y de todo eso. En el caso de David y sus hombres leemos en 1 Samuel 30, versículo 4. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Cuando yo a veces he hablado de la pérdida de mi primera esposa hace 2 años y medio y también debido al librito que publiqué sobre el duelo, algunas personas me han preguntado si era lícito llorar o si cristianos no podían llorar como nosotros creemos en Jesús y en Dios y todo eso. Y yo les dije, por supuesto, llora todo lo que puedas, por favor. Dios nos dio las lágrimas con un propósito y no solamente para que los ojos estén húmedos. Las lágrimas son importantes. La Biblia incluso habla de que Dios recoge nuestras lágrimas que derramamos. Expresar nuestros sentimientos profundos, que son sentimientos tan crueles, tan duros, que duelen demasiado, pero es importante que expresemos nuestros sentimientos. En diferentes culturas hay diferentes maneras de manejar el duelo. Y, por ejemplo, en Israel leemos en la Biblia de que se tomaron un mes para en comunidad llorar la muerte, por ejemplo, de Moisés o de Aarón, y por un mes lloraron juntos. Y es algo sano, es algo terapéutico realmente estar pasando esta tristeza, expresar realmente todo lo que está en el corazón. Eso es algo que debe salir, es algo que no es nada malo, no es pecado y uno no opera en contra de Dios cuando uno expresa estos sentimientos. Pero uno no debe quedarse en este nivel de desesperación. Uno no puede quedarse uno no puede quedarse llorando el resto de su vida. Yo lloré mucho tiempo después de la muerte de mi esposa, pero llegó un tiempo en que ya no seguía llorando. Pero no me avergüenzo de haber estado llorando mucho tiempo. Lleva el tiempo el que lleva. Algunos llevan más tiempo, otros llevan menos. Importante es que seamos acompañados en estos procesos y que alguien nos vaya guiando también en estos procesos de pasar un duelo, por una pérdida cual sea, porque la pérdida de un esposo, de una esposa, de un hijo, también es fuerte, pero también la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida todo lo que podemos perder, tiene efectos fuertes sobre nuestros sentimientos y es importante que expresemos nuestros sentimientos. Ahora, lo importante es de que estemos sufriendo con Dios, pero no en contra de Dios. Y tú puedes saber cuando empiezas a sufrir en contra de Dios, es cuando tú le dices a otros, ¿y por qué Dios permite eso en mi vida? No, esa pregunta se la tienes que hacer directamente a Dios. Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué
pasó eso? ¿Por qué perdí eso? Necesitamos buscar el diálogo con Dios directamente, con tal de poder realmente sanar con el tiempo, con tal de realmente entender lo que está pasando. La pérdida de una persona en nuestra vida puede tener un sinfín de causas y es imposible que nosotros podamos saber. Pero Dios sí puede ayudarnos. Dios sí quiere ayudarnos. Pero Dios quiere de que le involucremos a Él en nuestro proceso. En el caso de David y sus hombres se ve la gran diferencia. Los hombres de David decidieron quedarse con el dolor, con la amargura, con la queja, con la desesperación, y esto siempre lleva a la situación de que se está buscando algún culpable. Y en este caso, el pobre David fue el que eligieron como culpable. David tenía otro acceso en esta situación. Él lloró, expresó su dolor porque lloró junto con sus hombres, pero David no se quedó en este nivel, ni tampoco estaba buscando culpables ni en Dios, ni en el liderazgo, ni en el gobierno, sino que se fortaleció en el Señor. Y sabemos que el resultado del fortalecimiento que recibió David en el Señor fue realmente el levantar el ánimo a sus hombres otra vez, a cambiar, de que cambiaran de su amargura a levantar el espíritu y decir que todavía podemos rescatar a nuestras familias. Pero ¿cómo lo haría David? Pues la Biblia no lo dice bien claro, pero gracias a Dios tenemos más que 1 o 2 versículos en la Biblia. ¿Qué se necesita hacer? Yo pienso de que en estos casos, cuando por el sentimiento y la situación y la gran dificultad y el peso que está sobre nosotros, realmente se nos nubla la vista, ya no estamos viendo claramente, es muy necesario alzar nuestros ojos y ver para arriba. Es interesante de que cuando los discípulos en el Nuevo Testamento le piden a Jesús que les enseñe a orar, Jesús les enseña el Padre Nuestro. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 6, del versículo 9 adelante. Y la primera frase del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, normalmente los cristianos evangélicos enfatizamos de que Dios está con nosotros, Immanuel. Pero Jesús enseña a orar. Lo primero que Jesús dice en cuanto a cómo orar es que nos dirijamos al Padre que está en los cielos. Pero en los cielos no está aquí. En los cielos es el lugar donde habita Dios, es la dimensión donde Dios está, la cual nosotros no conocemos. Y yo pienso que el hecho de que debemos iniciar a orar al Padre que está en los cielos implica que debemos abrirnos, levantar nuestros ojos a preguntar: Señor, danos, Padre, tu perspectiva de la situación. Nosotros estamos frente a una montaña. Cuando tenemos una pérdida fuerte, eso es como si se levantara una montaña frente a nosotros y ya no vemos nada. Pero Dios, desde su punto de vista, si lo podríamos decir así, Él tiene una perspectiva perfecta de la situación. Él ve la situación tal como es en verdad. Nosotros solo vemos la realidad y tenemos que tomar decisiones. Dios ve la verdad y sabemos que la verdad es la que nos hace libres, pero no el análisis de la realidad. Entonces, cuando estamos en esta situación tan apretada, sentimentalmente hablando, tan dura, tan dolorosa, lo que necesitamos lograr tarde o temprano es obtener la perspectiva divina de mi situación. La podemos obtener en oración preguntando a Dios. Dios nos puede revelar algo. Si lo hace, es decisión de Él.
podemos obtener respuestas estudiando la Biblia, cómo han superado otros en la Biblia situaciones semejantes, cómo hicieron. Podemos buscar realmente el consuelo de la palabra de Dios. Hay un famoso predicador que dice que cuando él está en una situación difícil, él lee los salmos hasta que Dios le hable. O sea que empieza en el Salmo 1 y lee hasta cuando él siente que Dios le dio una luz para su situación. ¿Por qué los salmos? Bueno, los salmos tienen la ventaja que realmente cubren todo el espectro de la humanidad, de sus situaciones más difíciles y más gozosas. Los salmos hablan de un máximo júbilo, de un éxtasis de gozo en Dios, pero también habla de quejarse y acusar a Dios directamente en la cara, como en el Salmo 88. Y a veces para superar la situación, tal vez tenemos que quejarnos con Dios duramente. Recomiendo leer el Salmo 88 porque es un salmo que no tiene nada supuestamente positivo, porque es un salmo donde alguien habla de lo profundo de su desesperación. Realmente es una persona que sufre de depresiones. Pero este salmo está dirigido a Dios. Es parte de la palabra de Dios, es parte de la revelación divina a nosotros, con tal de cómo podemos manejar situaciones muy difíciles. Y por eso necesitamos la perspectiva divina. Padre que estás en los cielos, ¿cómo lo ves tú de arriba? Lo digo en comillas, porque nosotros solo vemos el problema. Nosotros tal vez podemos alcanzar la dimensión de nuestro problema, pero Dios conoce lo verdadero respecto a nuestro problema. Y como en el caso de David y sus hombres, cada pérdida es la invitación a una ganancia. Ellos ganaron en este sentido de que ellos ganaron la gran experiencia de que en el momento más oscuro de sus vidas, Dios les dio una solución y todo salió en alegría y en felicidad otra vez. En el caso de David, este fue el momento, como expuse la vez pasada, más duro en su vida como líder también. Pero poco después ya es inaugurado como rey sobre Israel. Los cristianos no podemos realmente perder, pero podemos desaprovechar nuestras pérdidas porque realmente en cada pérdida nosotros vamos a poder ganar si somos capaces de obtener la perspectiva del Padre que está en los cielos. Y si el Padre en los cielos nos deja ver las cosas, todo se resuelve y realmente salimos siempre ganando en nuestras pérdidas si empezamos a ver las cosas como Dios las ve y si empezamos a comprender y entender la gran sabiduría de Dios en a veces permitir cosas difíciles en nuestra vida. Dios tiene un plan mucho más amplio para nuestra vida que nosotros. Y es muy importante superar el nivel sentimental, emocional. Lo tenemos que superar. Lloremos, acusemos a Dios si es necesario, pero hablemos con Dios y no de Dios. Y en eso realmente puede haber una ganancia en cada pérdida. Y lo digo con mucho respeto porque es cuando uno pierde un esposo, una esposa, un hijo, cosas de esta dimensión. Esas son cosas muy difíciles, son cosas fuertes. Mas, sin embargo, la vida y la Biblia, y por ejemplo mi vida enseñan que podemos ganar siempre. O sea que saquemos ganancia de nuestras pérdidas. Dios te bendiga y que Dios nos dé gracia para comprenderlo mejor cada día.